es la ecología, que es nuestro curso primordial, el enfoque y el concepto principal de este curso. Entonces, alguien que haya leído, bueno, ya debimos haber leído la guía número 2. ¿Quién me dice qué es ecología? Díganme. Alguien que quiera participar. ¿Qué es ecología? Es lo de nuestro alrededor, profe, la naturaleza. ¿Perdón? Es unas partes de la naturaleza, tal vez. Muy bien, es una parte de la naturaleza. Sí, es una parte de la naturaleza, pero ¿qué estudia la ecología? Alguien que me Más que quiera. todo estudia la ciencia, profe. Muy bien, estudia la ciencia, pero ¿qué ciencias? Ciencias naturales, ciencias sociales. Ciencias naturales, profe. Muy bien, muchas gracias. Las ciencias naturales. Lo También habíamos, tiene que ver con el medio ambiente. muy bien, tiene que ver con el medio ambiente. Lo habíamos dicho, la ecología es una ciencia que nace de la biología y por ende va a estudiar aspectos naturales y especialmente aspectos ambientales en el mundo. Entonces, una definición bastante simple es que la ecología es la ciencia que se encarga de estudiar la relación de factores bióticos y abióticos en un ecosistema. ¿Cuáles son los factores abióticos? Como factores abióticos vamos a conocer aquellos que no tienen vida o que no se les puede atribuir vida. Por ejemplo, la humedad, la temperatura, la capa de ozono, por ejemplo, es un factor abiótico. Y en contraste tenemos los factores bióticos. Por ende, los factores bióticos, al contrario que los abióticos, son los que sí tienen vida. Y dentro de los factores abióticos encontramos toda la cantidad y diversidad de vidas que existen, desde las bacterias más pequeñas hasta los seres vivos, animales más grandes que puedan existir, o incluso los seres vegetales más grandes, que en este caso serían las secuoyas, que son los árboles más grandes que existen. Entonces, ¿qué va a estudiar la ecología? La relación entre estos dos factores, los factores bióticos y los factores abióticos. Y va a ver cómo influye cada uno en los otros, es decir, cómo influye la temperatura en los pájaros, por ejemplo, cómo influye la temperatura y la luz solar en las plantas o en nosotros los humanos, cómo es que el calor beneficia a unas plantas, a algunos animales y cómo es que perjudica a otros. Entonces ahí vamos viendo algunos aspectos que la ecología va a buscar desarrollar o va a buscar estudiar. Y aquí en esta pequeña imagen podemos encontrar algunos ejemplos de factores abióticos y factores bióticos. Si nos damos cuenta, en los factores abióticos encontramos la energía solar, la energía del sol, la temperatura que produce la misma energía del sol, las rocas, las gravas, la arena, el viento, también tenemos las precipitaciones y tenemos algunos otros factores como el suelo, que algunos lo consideran abiótico. Tránsito, levantó la mano, no sé si tiene alguna duda. ¿Qué es la grava, profe? La grava es una parte entre piedra y tierra, no es ni tanta piedra ni tanta tierra, es como que el punto medio entre esos dos. Más o menos Es eso. medio piedra y arena, entonces. ¿Perdón? Es medio piedra y medio arena. Sí, exacto, es como que el punto medio entre eso. No Gracias, sé, profe. bueno, también tenemos el viento. El viento es un factor abiótico porque no tiene vida o no le podemos atribuir vida. Por otro lado están los factores bióticos, que como vemos están las plantas, los animales, las bacterias que también son parte importante de los ecosistemas, del ambiente, y podemos mencionar también los hongos, que tienen su propio reino dentro de la naturaleza y son factores bióticos. Nosotros, los seres humanos, al atribuirnos vida, también somos parte de esos factores. Vemos también que la ecología es una ciencia que se desarrolla en la que se desarrollan estudios sobre los cuales pueden ser los cambios que pueden sufrir los ecosistemas a partir de las actividades de los seres humanos.
Siempre hemos escuchado hablar o considero que han visto el tema en algún momento de la contaminación. ¿Qué es la contaminación? Díganme. Es cuando se arruina la naturaleza, profe. Muchas gracias. La contaminación es básicamente la alteración de un sistema natural. Así lo podemos definir en palabras sencillas, la alteración de un sistema natural. Y en este caso, quienes más contaminamos somos nosotros los seres humanos. ¿Cómo alteramos eso? ¿O cómo altera eso el ambiente? Simple. El ambiente no está acostumbrado a degradar, por ejemplo, plásticos, metales, no está acostumbrado a degradar algunos compuestos como las baterías o algo por el estilo. No es parte de la naturaleza y cuando nosotros lo tiramos o lo desechamos en un ambiente natural, lo estamos alterando. Entonces, son actividades humanas que afectan al ecosistema y si ese ecosistema, en este caso el ecosistema mundial que son los biomas, se ven afectados, nos vemos afectados nosotros los seres humanos también. ¿Y cómo repercute en nosotros o cómo lo vivimos nosotros? A través del cambio climático. Frío cuando no tendría que haber frío o calor cuando no tendría que haber calor. Entonces el equilibrio de la naturaleza se va alterando y eso nos puede repercutir a nosotros. Tenemos algunas ramas de la ecología y en esto, como primer punto, tenemos la autoecología, que estudia cómo son las adaptaciones de las especies a determinadas condiciones de los factores abióticos. En la autoecología hay un factor o un concepto muy interesante que se llama homeostasis. La palabra homeostasis hace referencia a las adaptaciones y generalmente se le atribuye la adaptación térmica, como una persona, un animal o una planta regula su temperatura. Pero también en la homeostasis podemos encontrar algunos otros tipos de adaptaciones, por ejemplo, las adaptaciones fisiológicas, las adaptaciones morfológicas, que son parte de esa homeostasis. Y es lo que va a estudiar la autoecología, cómo los factores se acomodan, cómo es que evolucionan para adaptarse a ciertas condiciones. Entonces, aparte de eso, tenemos la cinecología, que es otra rama de la ecología, que estudia la interacción entre las comunidades biológicas y los ecosistemas. ¿Alguien me podría decir qué es un ecosistema? Así con sus propias palabras. ¿Qué es un ecosistema? Vamos a ver, o pregunto yo mejor. Vamos a ver, Brian, dígame, ¿qué es un ecosistema para usted? Un ecosistema, profe, es el hábitat donde vive cierta cantidad de animales. Muy bien, muchas gracias. Vamos a ver una señorita. Andrea, buenas tardes, Andrea. ¿Me podría decir qué es un ecosistema para usted? Lo desconozco, profe. Bueno, muchas gracias, Andrea. Vamos a ver, Clarisa. Dígame, Clarisa, ¿qué es un ecosistema para usted? Buenas tardes, profe. El ecosistema sería como el hogar de tanto como personas y animales, Muy bien, plantas, esto. muy bien, muchas gracias. Un ecosistema, en palabras simples, lo podemos definir como un territorio donde conviven factores bióticos y factores abióticos. Lo que ustedes dicen es muy cierto, conviven plantas, conviven animales, convivimos nosotros los seres humanos, que somos parte del reino animal. Entonces, la cinecología, que es la segunda rama de la ecología, es la que va a estudiar esas interacciones. Disculpen el canto del gallo ahí, pero creo que tiene hambre el pobre. Bien, Eso va a ser por el almuerzo, profe. cabal, ya hay que almorzarlo mejor. Bien, entonces, eso es lo que va a estudiar la cinecología, la relación entre los ecosistemas y quiénes integran esos ecosistemas. Por otro lado, tenemos la ecofisiología o la ecología ambiental, como se le conoce. Y estos estudian los fenómenos fisiológicos en el medio ambiente, el cual puede experimentar alteraciones debido a diversos fenómenos naturales o actividad humana.
Los fenómenos naturales son aquellos que se dan, como su nombre lo dice, por naturaleza. Aunque nosotros como seres humanos, al contaminar tanto, damos lugar a que se formen más fenómenos naturales. Uno de los fenómenos más conocidos son los huracanes. Se necesita cierta cantidad de humedad, cierta cantidad de temperatura para que se forme un huracán. Y como nosotros, los seres humanos, nos encanta contaminar, en especial a las grandes industrias que producen dióxido de carbono, la capa de ozono se va debilitando, se van creando agujeros de ozono, la temperatura sube, el vapor de agua del mar sube, se condensa, forma huracanes y llega a formar tormentas como las que afectaron a Guatemala el año pasado o incluso peores. Entonces va a ser trabajo de la ecofisiología o la ecología ambiental estudiar esos fenómenos. Y por otro lado tenemos una última rama que es la agroecología, y esto es en sí la unión de la agronomía con la ecología para el desarrollo de modelos de producción de alimentos en los que se tomen en cuenta los ecosistemas como el entorno social. Yo quisiera saber, ¿ustedes tienen espacio en su casa, por ejemplo, para cosechar algún tipo de verdura o algún tipo de vegetal? ¿Tendrían el espacio para hacer eso? Sí, No, profe. profe. ¿Sí? Sí, ¿Algunos? profe. Sí, muy bien, gracias. Algunos sí, algunos no. Entonces, ¿qué va a buscar la agroecología? Algo muy interesante en esto de la agroecología es que busca desarrollar o, en este caso, cosechar algunos alimentos, pero sin alterar los suelos con químicos. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún familiar que siembra milpa o incluso ustedes siembran milpa, lo que se usa mucho ahorita es abono químico y el orgánico ya no se utiliza mucho. Entonces, ¿qué va a hacer el abono químico? Va a ir degradando la tierra y en algún punto esa tierra ya no va a servir para cosechar de tanto químico que le hemos echado. ¿Qué busca la agroecología entonces? Desarrollar procesos de producción agrícola sin alterar los ecosistemas y en este caso sin alterar la tierra. No sé si hasta el momento tengan alguna duda, algún aporte que quieran compartir con nosotros o pasamos al siguiente tema. Siguiente tema, profe. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces ya entramos en el contenido de nuestra guía número 3, que es la que trabajamos esta semana. Y ya tenemos los tipos de ecología. La ecología, como ya dijimos, es la ciencia que se va a encargar de las relaciones entre factores bióticos y abióticos. Y dentro de los campos de estudio de la ecología tenemos el primero, que es la ecología microbiana, que se dedica al estudio del desarrollo de los microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos? Especialmente las bacterias y aquellos organismos descomponedores dentro de la naturaleza, los cuales casi nunca llegan a extinguirse y que son de vital importancia para el desarrollo o incluso para el sustento de otros seres vivos. ¿Qué importancia tienen, por ejemplo, los hongos dentro de la naturaleza? La misma importancia que tienen las bacterias, las larvas de la mosca, perdón, en el ambiente. A nosotros, personalmente, a mí no me gustan las moscas, porque son un tanto antihigiénicas y todo, pero sí son necesarias en el ambiente, porque sus larvas degradan desechos putrefactos, y entonces cuando degradan esos desechos, llegan hasta cierto punto a fertilizar la tierra, lo mismo que sucede con los hongos. Los hongos tienen características más animales que vegetales, y eso lo vamos a ir viendo más adelante, pero los hongos le tiran más a ser un animal que a ser un vegetal, pero en su función está básicamente lo de descomponer, son descomponedores también, especialmente de materia que cae de los árboles. Por otro lado, también tenemos la ecología urbana y rural, que se dedican al estudio de los habitantes en un ambiente natural
o en un ambiente artificial, en este caso los ecosistemas naturales o los ecosistemas artificiales. Los ecosistemas artificiales son las ciudades donde nosotros vivimos, donde casi no hay naturaleza, pero sí convivimos con otras personas y con otras especies. Entonces, ¿qué va a estudiar la ecología urbana y rural? ¿Cómo es que interaccionan estas especies? Tenemos un tercer tipo de ecología y personalmente es la que más me gusta, es la ecología botánica. Desde mi punto de vista, a mí me encanta la botánica, todo lo que tenga que ver con plantas, los injertos, los acodos y todo eso. ¿Y qué va a buscar esto? Va a buscar el análisis de la evolución y la adaptación de plantas en el medio ambiente. Aquí hay algo muy interesante porque hay un término al que se le denomina aclimatación. ¿Alguno de ustedes tiene en su casita alguna planta de, por ejemplo, de coco, de papaya, de piña o algo, alguna planta de tierra caliente? ¿Alguien tendrá eso? ¿O alguien que conozca que tengan eso? No, profe. Nada. Bien. ¿Han tenido la fortuna o el infortunio, diría alguien, de probar papayas cosechadas en Santa Cruz del Quiché? ¿Alguien ha probado? No, profe, pero ¿No? quisiera. Sí, profe. ¿No? Bien. Hay una diferencia muy grande porque el clima de Santa Cruz del Quiché no se compara en nada al clima que necesita la planta de papaya, por ejemplo. Las papayas que se han producido en Santa Cruz, yo he tenido la oportunidad de probarla y aparte de que son bien duras, son desabridas y entre ese sin sabor está en lo amargo, lo ácido y tiene un sabor algo extraño y algo feo, me atrevo a decir, en comparación a aquellas que provienen de Zacapulas o provienen de la costa. Entonces, ¿qué va a hacer la ecología botánica en este caso? Va a ver cómo podemos aclimatar una planta para que produzca frutos dulces en un ambiente que no le corresponde. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero lleva años también, lleva incluso décadas, me atrevo a decir, dependiendo del tipo de planta que elijamos. Pero en sí, la ecología botánica lo que va a estudiar son plantas. ¿Alguna pregunta con las tres que acabamos de ver? ¿O algún comentario que quisieran hacer? Y si no, No, profe, vamos a ver. muchas gracias. Tenemos también la ecología del paisaje, que estudia la relación que existe entre la biología y la geografía, cuáles son los paisajes que existen, por ejemplo, los desiertos, las sabanas, los bosques y todo esto lo vamos a estudiar a través de la ecología del paisaje. Y podemos utilizar otros tipos de ecología también. Vamos a encontrar también la evolución y desarrollo de especies que lo habitan, y en este caso, especies desde las bacterias hasta las plantas y los animales. Tenemos la ecología de comunidades, que se encargan de estudiar el funcionamiento y las formas de organizarse de una o varias comunidades. Cómo se organiza un ecosistema, la comunidad de plantas, por ejemplo, cómo ayuda a la comunidad de los animales. Esto es lo que va a estudiar la ecología de comunidades. Por otro lado, tenemos la paleoecología, que esto va a estudiar los fósiles que se han conservado tanto de plantas como de animales, para ver cómo han ido evolucionando, cómo se adaptaron a los ecosistemas. En muchos lugares se pueden encontrar algunos fósiles, solo que es bastante raro encontrarlos, pero si usted en algún momento va a algún río, a alguna montaña y tiene la fortuna de encontrar un fósil, sea de planta o de animal, dichoso. Bueno, pasamos ahora a otro tipo de ecología, que es parte de la rama de la ecología, que es la ecología matemática. En la ecología no solo vamos a ver cómo cuidar el medio ambiente, sino que también tenemos algunas fórmulas matemáticas que vamos a utilizar especialmente para conocer los límites de tolerancia ambiental, los límites de tolerancia de especies y para hacer cálculo de poblaciones biológicas. Por ejemplo, cuántas bacterias se pueden reproducir en una hora en determinado ambiente.
Eso es lo que podemos estudiar con la ecología matemática. También tenemos la ecología del ecosistema. Se encarga de estudiar las interacciones que hay entre las especies y los ecosistemas que lo habitan. Hay diferentes tipos de ecosistemas, los terrestres, los acuáticos. Los terrestres, por ejemplo, los podemos dividir en bosques, en tundras, en sabanas, en chaparrales, y los acuáticos en los de agua dulce, en los de agua salada, y estos a su vez en lénticos, en lóticos y cositas por el estilo, que también vamos a ir estudiando poco a poco. Entonces son pequeños pincelazos los que les estoy dando, solo para que conozcamos un poquito. ¿Qué va a estudiar entonces la ecología del ecosistema? Va a estudiar cuál es la relación de las especies que habitan en ese ecosistema. Y por último tenemos la ecología jerárquica, que es la que va a estudiar la organización biológica. Y esta analiza los seres desde los átomos a las células que forman tejidos, los tejidos que forman órganos, los órganos que forman organismos, y esos organismos que ya llegan a formar poblaciones, ecosistemas, biosferas y todo eso. Entonces, conocemos la palabra jerárquico, ¿verdad? Que va de lo menor a lo mayor o de lo mayor a lo menor. En este caso, en la ecología vamos a estudiar desde lo más pequeño, que sería el átomo, hasta lo más grande, que sería nuestra biosfera. Y tenemos ahora unas cuantas imágenes solo para hacer referencia a lo que estamos estudiando. No sé si tendrán alguna pregunta o algo que quieran comentar. Les voy a agradecer mucho su intervención. No hay preguntas, profe, todo claro, ¿Seguros que todo claro? todo claro, profe. Muchas Sí, gracias, Tránsito. muy buena explicación. Gracias, Tránsito. Brian, Clarisa, Jocelyn, Brandon, no sé si tendrán alguna duda o algún comentario que quisieran hacer. No, No, profe, está todo claro. Gracias, Todo claro, profe. gracias, Brandon, gracias, Jocelyn también. No hay dudas, profe. Muchas gracias, Brian. Entonces, 2, 4, 5. Bien, entonces les agradezco mucho por haberse conectado. Permítanme.